Vamos a dar paso inmediatamente a la sesión de clausura, para lo que invito por favor a los miembros de mesa principal nos acompañen si son tan amables. Recuerden que pueden estar con nosotros a través del hashtag Congreso ZF Andy. Muy bien, invito por favor a la mesa principal al doctor Santiago Rojas, al doctor Bernard Gilchrist, gerente de la Zona Franca Parque Central, al señor Frank Grossel, coordinador del programa para la facilitación de negocios y director del programa e-regulation de la UNTAD, y al doctor Edgar Martínez, director ejecutivo de la Cámara, por favor, para dar paso a la sesión de clausura. Una vez finalice la intervención del doctor Rojas, daremos paso a la intervención del señor Frank Grossel. Muy bien, doctor Rojas. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, pues, muchísimas gracias a la Cámara por la invitación a la clausura de este evento. Me han dicho que han sido 2 días realmente productivos, donde se han discutido los temas más importantes relacionados con las zonas francas. También me contaron que la ministra de Comercio me ha puesto mucho trabajo para las próximas semanas, así que espero poder compartir con ustedes algunas de las ideas que tenemos para afrontar esos retos que nos pone el Gobierno Nacional para poder responder adecuadamente a las zonas francas del país. A mí me correspondió venir acá hace un año, recién posesionado en la DIAN, y creo que la situación con las zonas francas era más compleja. Habían ciertos conceptos de la entidad, ciertos pronunciamientos, ciertas actuaciones en las cuales en ese entonces el objetivo central era empezar como a fortalecer la confianza entre la DIAN y las zonas francas. Y yo creo y me atrevo a decir que después de este año hemos dado avances importantes en ese sentido. Y tal vez lo primero que hay que reconocer es que en la DIAN estábamos en mora de empezar a hacer unos grandes cambios para adecuarnos a la nueva realidad mundial, porque el mundo ha cambiado y a veces las entidades o las instituciones nos quedamos apegadas a unas tradiciones de décadas, a una normatividad muchas veces anticuada, y parte de ese proceso que hemos adelantado muy de la mano con el sector productivo es entender cómo la DIAN puede realmente apoyar y contribuir a la competitividad del país. Y ese ha sido un esfuerzo que viene de tiempo atrás. Ya por fin comenzamos a ver en los reportes de los foros internacionales mejorías en la competitividad por parte del país, pero reconocemos que todavía tenemos que avanzar en muchos frentes, incluyendo el frente que le toca a la DIAN, o los frentes que le toca a la DIAN, como el tema tributario y el tema aduanero.
En esta tarde podré referirme un poco al tema aduanero y en especial al de las zonas francas. ¿Cuáles son los aspectos importantes para resaltar? Primero, que si se quiere lograr un cambio de chip y un cambio estructural, se tiene que saber a dónde hay que ir, a dónde hay que llegar. Y por eso en la DIAN construimos un plan estratégico 14-18, los cuales ustedes van a tener alguna copia de las ideas muy generales, para trabajar en muchos frentes, porque la idea es que en este periodo poder entregar una DIAN que realmente esté acorde con las necesidades del país en materia de competitividad. Porque la tarea de las aduanas no es fácil. A uno siempre le dicen, tiene que tener un balance entre lo que es la facilitación, en lo que es el control, y casi siempre se parte de la base que entre más facilitación, menos control, o más control, menos facilitación. Y la única forma de romper con eso es que, en decirlo es fácil, hacerlo es difícil, termine facilitándole la vida a los que hacen las cosas bien y siendo muy estrictos y controlando muy fuerte a quienes podrían hacer las cosas mal hechas. Y para poder hacer eso hay que tener toda una visión al interior, no solamente de la DIAN, sino del gobierno, para poder avanzar en ese sentido. ¿Qué encontramos al respecto? Primero, que es necesario, ha sido necesario, ir adecuando varias de las normas que son aplicables al comercio exterior, que estaban expedidas desde los 90s y que realmente hay que reconocer, en muchos de los casos no se adecuaban a las nuevas realidades del comercio. Y es que tal vez uno de los aspectos que se mueve con mayor dinámica es el comercio internacional. Las prácticas de comercio exterior evolucionan permanentemente y van a una gran velocidad. Y pretender regularlas o manejarlas con unas normas de hace casi 20 años, pues es bastante complejo, tanto para el sector público como para el sector privado. Y por eso el gobierno ya hace algunos meses y años se ha enmarcado en ajustar esas normas. ¿Qué encontramos? Primero, que esa visión normativa basada en temas meramente formales y documentales tiene que cambiarse. Ustedes que viven en el mundo del comercio internacional han vivido o inclusive han padecido lo que es esos controles rígidos por temas documentales. Y cuando uno encontraba, y tal vez ahí que me acompaña la doctora Claudia Gaviria en este esfuerzo, tal vez lo primero de las primeras charlas que tuvimos fue ella la que me abrió los ojos, me dijo, mire, en materia de control aduanero, el 76% de las aprehensiones vienen siendo por temas de errores en descripciones mínimas, errores formales. Y la primera pregunta que uno se hace en ese momento obvia es, ¿será que es que de esa manera es como se está combatiendo ese comercio ilegal? O más bien, no es lo que sucede, es que le estamos entendiendo la razón al sector privado que dice, oiga, nosotros que presentamos la mercancía, la presentamos a la aduana, salimos, y es a nosotros que por algún error en descripción mínima, en un serial, nos terminamos auditados, nos aprenden la mercancía y una serie de dificultades enormes cada vez. Javier Díaz de Analdex me dijo, oiga, es que es increíble que uno en el sector privado usted hace un pedido afuera, le llega la importación, pidió una docena de X producto, le llegan 13, que eso sucede en el mundo de los negocios, va a la DIAN y dice, me llegó una unidad adicional, aprehensión. Y entendiendo ese problema de fondo, de un control meramente documental,
formal, formalista, que en últimas era la gran responsabilidad de la aduana de tiempo atrás, había que romperlo. Y afortunadamente el presidente Santos entendió la problemática y conjuntamente con el Ministerio de Comercio, Hacienda y la DIAN decidió darle un vuelco a eso. Y ustedes ya conocen que desde junio de este año se entró en vigencia el decreto 993, que básicamente lo que dice es no más aprehensiones por temas formales. Cualquier aprehensión que se va a hacer tiene que hacer un análisis integral para mirar realmente si los documentos soportes dicen que tal producto era X, pero de golpe en la declaración aparece un producto Y en la marca o en el cereal o algo así, pues ese análisis integral permite entender que el importador no está haciendo contrabando y tiene una sanción administrativa mínima en ese aspecto. Eso que parece como tan obvio, pues ha sido un cambio importante. Estamos asimilando ese cambio en la DIAN los funcionarios y lo que espera uno es que de ahora en adelante esa molestadera al sector privado por errores formales pues no sea la regla y más bien que quien cometa algún error administrativo pague una sanción administrativa pero no tenga unas dificultades serias en el comercio. Esa norma ya se expidió, ya está vigente. Lo segundo, dijimos y siempre lo repetimos, es que en la medida en que uno confíe en el usuario de comercio exterior, pues es la única forma que uno va a poder romper con esa dicotomía entre facilitación y control. Porque si yo sé a quién controlar y a quién dirigir los esfuerzos de auditoría, pues vamos a facilitar la vida al que nos da confianza y no tendremos que estar encima permanentemente para controlarlo. Y hay una figura que se mencionaba mucho, los operadores económicos autorizados, que se lanzaron en el 2011, muy buena. No me canso de repetir que eso fue gracias al trabajo que hizo el doctor Hernando José en las negociaciones del TLC con Estados Unidos. Y la figura estaba allí, pero en la práctica no se estaba utilizando. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Nos estábamos demorando más de 2 años, casi 3 años, en aprobar una OEA. Que tenía una explicación de fondo y era que Colombia dio un paso fundamental, único en el mundo, en que dijo los operadores económicos autorizados no van a ser meramente por cuestiones aduaneras, sino que van a tener confianza también desde el punto de vista de antinarcóticos y los que tengan que ver con el ICA y el INVIMA también. Entonces la calificación de 4 entidades para hacer OEA pues era realmente importante, pero ponía unas dificultades grandes en el proceso. Hasta el hecho que al final el OEA tenía que ser autorizado por el ministro de Hacienda. Entonces eso ya era también administrativamente un problema. Y reconociendo esa realidad, nos impusimos en el gobierno la tarea de modificar el decreto de los OEAs y hacerlo mucho más acorde con las realidades de los negocios. Y ya se acaba de expedir el decreto que relanza la figura de los OEAs, que contiene unos cambios fundamentales en el sentido que ya no se necesitan obligatoriamente la aprobación de las 4 entidades, puede ser aduana y antinarcóticos, por ejemplo. Se habla de posibilidad de muchos más actores para que sean tenidos en cuenta como OEAs. Y eso ha permitido que en apenas 2 meses hayamos pasado pues, de 4 que eran muy poquitos a todos unos poquitos, pues ya son 13. Y ya tenemos 20 en línea para una próxima tanda y así lo vamos a ampliar. ¿Qué va a significar esto? Que quien sea operador económico autorizado, claramente pues va a tener unos beneficios importantes de mayor confianza y que nos va a poder hacer todas las operaciones de manera muy tranquila frente a la DIAN, muy expedita, muy rápida, no le vamos a poner problemas. Y que además a nivel internacional va a tener unas ventajas. Cuando me reuní con el encargado de la figura en Estados Unidos, me decía, queremos que haya un número adecuado, un número importante de OEAs en el país para firmar el acuerdo de reconocimiento mutuo, para que el OEA colombiano sea tratado como un operador económico autorizado o la figura similar en Estados Unidos y pase también la aduana en Estados Unidos sin problema. Ayer me reuní con el agregado francés y están dispuestos a hacer lo mismo con nosotros. Entonces eso nos va a poder generar un instrumento en el cual quienes sean OEAs van a tener un tratamiento
especial basado en la confianza que le tenemos. Pero entendemos que no todo el mundo va a querer ser OEA, aunque discutíamos en el almuerzo con el doctor Edgar Orlando y me decía, mire, ya ese decreto ya permite que también las zonas francas se quieran meter en la figura del OEA. Y yo le decía, mire, fabuloso, porque es que al final si uno tiene una cadena, porque estamos hablando es de una operación de comercio exterior, no involucra únicamente al importador, involucra al puerto o al aeropuerto, involucra a la agencia de aduanas, involucra a la agente de carga, al transportador, a la zona franca en algunos casos. Y yo sí digo, si hay una operación de comercio exterior en donde participa un importador que nos da confianza, una agencia de aduanas que se caracteriza por querer hacer las cosas bien hechas, una empresa transportadora seria, y van a una zona franca que nos genera la confianza de que es una franca que tiene un operador responsable y que hace su tarea bien, pues eso no nos deja otro camino que decir, hagan sus operaciones tranquilos, que si bien vamos a tener alguna vigilancia como corresponde, vamos a confiar y a creer en que esa operación se está haciendo bien hecha. En cambio, al que comience nos genere dudas por parte del importador o que esté acompañado por una agencia de aduanas, esas que uno sabe que hacen las cosas ahí como regular, ahí vamos a tener más control. Porque cuando uno tiene también un número reducido de funcionarios y capacidad, pues es imposible auditar todas las operaciones de comercio exterior que se hacen, pues en ningún país del mundo lo hacen. Sí hay que dirigir los esfuerzos a aquellos que nos generan más desconfianza. Entonces esa segunda norma también ya se expidió y ya está en funcionamiento, y ahora lo que tenemos que hacer es una tarea muy de la mano con ustedes para entender el contenido de la norma y buscar la forma en que cada vez más quienes se merecen, porque no es automático, tienen que pasar un examen riguroso, quienes se merecen ser OEAs van a poder recibir esa categoría para que en sus operaciones normales de comercio tengan el apoyo permanente de la DIAN y otras entidades y no la molestia de tenerlas encima permanentemente. En tercer lugar, sabíamos que en materia de instrumentos de promoción había un tema filosófico en donde se decía, es claro que cuando la DIAN asumió esa responsabilidad, la asumió dentro del marco de la visión de la DIAN, que es una visión más de control y asegurarse del cumplimiento de las normas. Y entonces el manejo de esos instrumentos de zonas francas, de Plan Vallejo, de comercializadoras, le correspondía, era mejor como venía antes, al Ministerio de Comercio administrarlos, con el control aduanero por parte obviamente de la DIAN. Y esa fue una tarea que se hizo de discusión sobre las normas correspondientes, y como ustedes muy bien lo saben, también ya se expidió ese decreto y estamos en el proceso de traspaso de las funciones de la DIAN al Ministerio, donde se ha querido hacer de una manera muy responsable. En la DIAN le vamos a dar al Ministerio los sistemas informáticos que hemos desarrollado, capacitación a la gente, entrega al detalle de cada uno de los expedientes, porque es lo que corresponde hacer. Y ese proceso debe terminar, como lo dice la norma, a finales de este año, y ahí pues vamos a dar un paso también importante en la administración de los instrumentos de promoción al comercio exterior. También de otro lado, entendíamos que si bien había que avanzar en esas normas de facilitación de comercio, también teníamos que pararle mucho más énfasis y mirar con ojo crítico las actividades que estábamos haciendo en la lucha contra el contrabando. Porque el contrabando, ustedes lo saben muy bien, es uno de los grandes problemas del país. Y con la normatividad que teníamos, realmente a veces era una lucha infructuosa. Tuvimos una serie de debates interesantes, importantes en el Congreso de la República, y también este año se expidió la ley anticontrabando, que ustedes saben bien la controversia que ha generado, lo cual me satisface, porque eso quiere decir que está dándole en algunos aspectos en el clavo en la lucha contra ese flagelo. Pero esos son normas puntuales. Y quedaba lo grande, el estatuto aduanero. Y ahí vimos que si bien teníamos unas normas
aduaneras importantes en el país, sí, se nos han quedado cortas frente a la nueva realidad mundial. Y comenzamos a retomar el tema del estatuto, que ya lleva 4 o 5 años en discusión, y vimos que era necesario e importante revisarlo de primera mano con el sector productivo. La idea no es ni ha sido sacar un estatuto aduanero con una visión netamente desde el gobierno para cosas que nos han ocurrido, sino adecuarlo a la nueva realidad de los negocios. Y comenzamos unas meses de trabajo, de concertación, creo que sin muchos precedentes, con muchísimas horas de trabajo, que ha permitido que hoy en día, diría yo que más del 90% del estatuto está concertado con el sector privado. Y cuando el sector privado quiero decir que se sentaron en las mesas el Consejo Gremial ampliado y éramos el equipo de la DIAN muy comprometido en el tema, pero también eran alrededor de unos 50 o más interlocutores del sector privado, de todos los gremios y del Instituto de Derecho Tributario y Aduanero, que hacían sus aportes y los discutimos muy de frente. Y al final, ¿qué encontraba uno? Que de golpe ambos teníamos el mismo interés, pero la visión de golpe de la DIAN no era entendida por el sector privado, o lo que quería el sector privado era malentendido por la DIAN. Entonces había unas posiciones distintas, pero cuando se entendían las razones detrás, permitía construir una norma que satisfacía los intereses de ambas partes. Ese proceso va muy adelantado. Hemos tenido nuestros sube y bajas, pero gracias al liderazgo de Claudia Gaviria en el tema sustancial y ahora de Leonardo en la parte sancionatoria, hemos logrado tener ya un proyecto casi ya en su parte final. ¿Qué nos falta ahí? Nos falta tal vez una sesión en la parte sancionatoria, lo que nos va a permitir que a mediados de este mes, en nuestro plan, podamos publicar ya en la página que corresponde de la DIAN el proyecto de estatuto aduanero, pues para, como obliga la ley, a recibir los últimos comentarios, de manera que se pueda expedir este año. Pero ahí tenemos un problema, y es que a raíz de la discusión que se comenzó acerca de las zonas francas, el Plan Vallejo y las comercializadoras, lo que hemos acordado en el estatuto todavía no incluye lo relativo a estas 3 figuras. Así que cuando ustedes vean colgado el estatuto, el proyecto de estatuto aduanero, se van a encontrar la no grata sorpresa de que ahí el régimen de zonas francas, de comercializadoras y de Plan Vallejo no se está modificando. Pero eso tiene una explicación que no es compleja. Es que queremos hacerlo bien hecho y estamos conjuntamente trabajando con el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda en definir claramente esas reglas de juego para las zonas francas, con el decreto de política de zonas francas, que también va a incluir el tema de la operación aduanera en materia de zonas francas, que se complementará con el decreto que ya ha salido, que ya ha sido explicado, en donde también no sabe qué pasa las funciones, sino también el que señala claramente los procedimientos de aprobación de zonas francas. Así que en ese plan normativo lo que queremos es que al final del año tengamos un nuevo estatuto aduanero y tengamos también una nueva normatividad clara que le dé seguridad jurídica a los usuarios de las zonas francas. ¿Qué hemos decidido en ese último punto? Y adicionalmente, pues conozco el compromiso de la ministra de sacar ese decreto en el próximo mes. Yo creo que tenemos una muy buena experiencia, que fue lo que tuvimos con el Estatuto Aduanero, y era coger el toro por los cuernos y sentarnos a discutir abiertamente esos temas gruesos y álgidos para entender las razones de unos y otros para sacar una norma adecuada.
Porque a contrario de lo que se piensa, no es que la DIAN se oponga o le genere muchas ideas negativas las propuestas que hemos recibido, no. Lo que ha pasado es que hay dudas sobre por qué se quiere cambiar la norma en tal sentido, qué es lo que hay detrás, cuál es el trasfondo de eso. Y creo que nos ha faltado ese diálogo directo, entender cuáles son las razones de las propuestas en algunos temas. En algunos temas ya hemos considerado que estamos de acuerdo. Y en ese sentido acordamos que el próximo 13 de octubre va a haber una mesa, primero a nivel técnico, liderada por Claudia Gaviria por parte de la DIAN y con Edgar Orlando y su equipo y el que preparó el decreto, el proyecto de decreto, para discutir muchos aspectos relativos al mismo. Y reconocemos que seguramente van a quedar algunos temas más de política económica y de política de zonas francas, que nuestra intención pues no es resolver todo en la reunión del 13, y tendremos una sesión parecida a la que hicimos con el estatuto, en donde conmigo presente y con el Ministerio y el Ministerio de Hacienda podemos discutir abiertamente ciertos temas de interés de ustedes para poder finiquitar por lo menos lo que es la estructura de lo que debería ser o llegar a un acuerdo sobre los temas de fondo frente a ese tema. Porque es que los temas de las zonas francas regulatorios también ha quedado claro en que tenemos que adecuarlos. Hay preocupación permanente sobre conceptos, resoluciones que salen, que cambian las reglas de juego. Entonces dijimos, pues, ¿qué es lo mejor para poder garantizar que vamos a saber cuál es el régimen de verdad aplicable a las zonas francas? Y en ese sentido, ¿qué mejor que tener un decreto muy claro que recoja lo que debe ser verdaderamente el régimen de zonas francas? Y en ese sentido, espero que si logramos tener una discusión franca y abierta sobre los diferentes temas. Yo ponía un ejemplo esta mañana, a veces nos generan inquietudes las solicitudes de coexistencia de regímenes. Hay que entender qué es lo que se quiere detrás, porque hay que combinar una zona franca con operaciones con comercializadoras o con Plan Vallejo, y de golpe lo que encuentra uno es que es tan sencillo lo que se quiere que se encuentra la solución de manera fácil. Y como ese, pues hay varios temas en que tendremos que discutir. Y de esa manera vamos a tener un régimen de zonas francas, claro, que va a estar acompañado por un tema aduanero que también tiene que tener la visión de facilitador. Tuve la oportunidad también de reunirme con algunos de ustedes, donde decían, mire, tengo una particularidad en tal sector, y la expresaban, y decíamos, mire, es lógico que pueda existir alguna norma aduanera que no sea tan restrictiva como la actual para atender esas necesidades. Y empezamos a tomar nota de lo que llamamos como las operaciones especiales, y esas estamos dispuestos a discutirlas, a analizarlas e incorporarlas en el nuevo decreto de zonas francas. Y este se tiene que complementar con el decreto que ya se ha mencionado de las zonas francas costa afuera, en donde también ahí demuestra el interés del gobierno de ser práctico y pragmático y entender que en ese caso las zonas francas costa afuera necesitaban un régimen especial distinto y salió el decreto, y entendemos ahora que después de haber hecho ese régimen especial y distinto hay unas realidades que tenemos que adecuar, porque el mundo de la costa afuera es distintísimo a lo que sucede en una zona franca tradicional. Y en ese sentido estamos trabajando con el gobierno, con el liderazgo de Presidencia de la República, para ajustar ese decreto a esas nuevas realidades de la operación aduanera, y yo creo que vamos avanzando muy bien en ese aspecto. Con esa primera parte lo que quiero decir es que necesitamos normativos, hemos avanzado en unos, nos quedan todavía por finiquitar otros importantes, pero creo que si los trabajamos de manera conjunta entre el gobierno y el sector productivo, vamos a tener a finalizar este año unas normas aduaneras ya completas, nuevo estatuto aduanero con su 993, sus operadores económicos autorizados,
instrumentos de promoción en el Ministerio de Comercio, claros procedimientos de aprobación y con una norma clara en materia de zonas francas que va a dar esa seguridad jurídica que siempre estamos pidiendo y que piden permanentemente los usuarios de comercio exterior. Pero obviamente uno no puede ser tan iluso de pensar que unas normas en un papel van a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque obviamente hay que aplicar esas normas. Y tengo que hacer un gran reconocimiento a los funcionarios de la DIAN porque de verdad que han trabajado en poder incorporar esas nuevas realidades a lo que es el mundo del comercio exterior y han estado dispuestos a dar ese paso importante como lo que llamamos internamente ese cambio de chip. Pero cuando tengamos las nuevas normas sí que tendremos que trabajar en eso. Y en ese sentido, revisar los procedimientos, los procesos, la forma de actuar va a ser fundamental. Y ahí hay un tema muy particular con las zonas francas. Somos absolutamente conscientes que hoy en día la forma de control, la forma de auditoría de las zonas francas está muy poco reglada. Entonces tenemos una combinación nefasta. Unas normas jurídicas no muy claras, con unos conceptos que de golpe cambian las reglas de juego, sin una unificación a nivel nacional de lo que se debe hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Y me da culpa. El funcionario de turno de la aduana de Pereira, de Bucaramanga o de Barranquilla, que tiene que ir a auditar a una zona franca, pues llega con la mejor intención, pero hace lo que él considera se debe hacer. Porque no hay una directriz muy clara de qué es lo que tenemos que auditar para realmente controlar lo que queremos controlar. Y ahí, entonces es cuando sucede, que es como decía, se disparan perdigones a ver qué se encuentra. Y entonces yo creo que ahí sí tenemos que hacer un reconocimiento de que nos ha faltado tal vez tener es como un protocolo o un manual de auditoría y de control en las zonas francas. Porque además en teoría uno debería decir, tal vez el control de las operaciones de comercio internacional en zonas francas es el mundo ideal para una administración aduanera. ¿Por qué? Un grupo de empresas encerradas con un usuario operador que tiene la responsabilidad de controlar, que ha hecho inversiones inmensas en controles, cámaras, sistemas informáticos modernos y adecuados, con sistemas de gestión de riesgos interno. Pues ese es el mejor de los mundos para cualquier autoridad aduanera. Y en cambio de eso, lo que estábamos era teniendo casi que una desconfianza en el usuario operador y en la DIAN, y eso realmente dificultando el tema. Y por eso hace un año que firmamos el compromiso acá en la Cámara de crear una mesa de trabajo, una mesa especial para temas de control, en donde por fin ya se conformó. Acordamos que le vamos a dar la responsabilidad a esa mesa para que hasta a finalizar este año podamos tener ese protocolo manual de auditoría que tiene que ser construido con ustedes, con los usuarios operadores. ¿Por qué? Porque ustedes son los que saben qué información nos pueden dar muchas veces en línea para no evitar esos desplazamientos de un funcionario a las zonas francas. Y cuando el funcionario va a mirar, que mire lo pertinente y que no sea un control muchas veces, como dije al comienzo, documental, que lo que hace es unas cargas administrativas de trabajo enormes que al final no se traducen en control efectivo. Y que sepamos que en esa confianza que le podremos tener al usuario operador, pues tiene también una gran responsabilidad en cumplir y en cumplir con esa confianza que le estamos dando
y que si logramos trabajar de manera conjunta y nos concentramos en lo que debemos vigilar, pues al final vamos a evitar, que es lo que todos queremos, que haya algunos usuarios de las zonas francas que estén abusando del régimen. Eso va a ser una tarea ardua que va a necesitar trabajo, que va a necesitar esfuerzo mutuo, y lo que también hemos pedido, pues, que es que en la DIAN estamos dispuestos a trabajar muy de la mano con ustedes para sacar ese protocolo o manual a finales de este año. Entonces ahí tenemos la parte normativa, la parte de los procedimientos que hay que darle un vuelco importante. Pues también tenemos que trabajar en otro frente, que es la modernización y la innovación en la DIAN desde el punto de vista tecnológico. Y ahí habrá varias preguntas que habrá que hacerse. Todos conocemos las dificultades y los retos que tenemos con los sistemas informáticos de la DIAN. Y ahí tengo que agradecer muy especialmente al Consejo Gremial porque hace como 10 días aceptaron una invitación que en ese sentido les dijimos, miren, sabemos que tenemos que hacer algo fuerte en materia de sistemas de la aduana. ¿Por qué no me permite tener una charla al equipo de la DIAN con los 10 CIOs encargados de sistemas de las empresas que han hecho unas transformaciones grandes en materia de tecnología? Estaban, por ejemplo, Bavaria, Bancolombia, El Éxito, Tecnoquímicas, varias. Las principales empresas fueron los encargados de información tecnológica, tecnología de la información en esas grandes empresas. Y conocieron la problemática de la DIAN y nos han dado unas luces bien importantes de cómo acometer esos retos que tenemos, en donde de golpe lo que pensaba la DIAN de tener un gran sistema, lo que llamaban como yo no sabía eso, que se llamaba el Big Bang, que es trabaje en un sistema informático, apague uno y prenda al otro. Yo mire, eso es lo más riesgoso que pueda haber. Cojan procesos críticos y vayan acomodándolos. Y eso como que nos ha aliviado la carga de decir, bueno, vamos a ir entonces no queriendo hacer la transformación total del sistema para que en 4 años crucemos los dedos a ver si apagamos el sistema y funciona el otro, sino vamos acometiendo por los procesos críticos. Y ahí iremos trabajando en ese tema informático. Porque hoy en día no hay que desconocer que la tecnología de la información pues es todo. Uno pretender que a través de un auditor, por la mejor intención que tenga, pueda encontrar alguna irregularidad más complejo a lo que es el cruce de información. Y la DIAN sí que tiene información. Y uno cruza información y ahí nos va a dar dónde puede haber elementos de riesgo para controlar. Y en el tema de zonas francas, si logramos un buen trabajo de manera conjunta con los usuarios operadores, pues estamos en el mejor de los mundos para lograr facilitarle de verdad la vida a aquellos usuarios que están haciendo las cosas bien hechas y dedicarnos a controlar fuertemente a aquellos que nos generan pues inquietudes sobre su actuar. Eso pues tiene que estar enmarcado en un proceso de capacitación de los funcionarios, de un mejoramiento del sistema de la gestión humana. Tenemos problemas en la carrera administrativa de la DIAN que estamos empezando a solucionar, son temas complejos. Esa mañana me decían es la necesidad de capacitación, porque el funcionario que hace la auditoría pues tiene que conocer los negocios. Poniendo como ejemplo lo que el panel anterior de las zonas francas costafueras, pues la visión de auditoría tiene que ser totalmente distinta a cómo se ha manejado la auditoría de otras zonas francas. Y ahí pues tenemos que tener un gran trabajo con ustedes para conocer también lo que son los negocios normales. Me contaban ayer que había una preocupación por el tema de joyería. Les dijimos, bueno, sentemos a mirar cómo es ese tema del negocio, en donde de golpe sí, lo normal es que cualquier mercancía en el mundo del comercio exterior tiene que estar transportada por un transportador autorizado, pero de golpe en tema de joyas es distinto. ¿Cómo abrimos ese espacio sin pasar al otro extremo de que haya lavado de activos por cambiazo en joyas? Listo, sentémonos a discutir a fondo el tema y busquemos esa realidad, la realidad del mundo, con lo que tenemos que hacer, controlando para que tampoco se nos abran pues espacios frente a actividades ilegales. Luego, como pueden ver, los retos
son enormes. Quiero en esas oportunidades reiterarles la voluntad de la DIAN de trabajar con ustedes para entender las problemáticas, para avanzar y solucionarlas, y pues para que ya dentro de poco tiempo tengamos pues unas normas mucho más claras, con seguridad jurídica, con procedimientos que les den confianza a ustedes, con procedimientos que nos den confianza a nosotros sobre las actividades en las zonas francas, porque esa es la única manera en que podemos avanzar de manera significativa en apoyar la competitividad en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rojas. Bien, vamos a dar paso a la intervención del señor Frank Grossell, quien actualmente se desempeña como coordinador del programa para la facilitación de negocios y director del programa e-Regulations de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD. Dirigió el programa de microfinanzas que resultó en la creación del primer fondo de inversión privado en instituciones de microcrédito y de un mercado virtual para promover inversiones en este campo. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Las palabras del señor Araujo ilustran excelentemente el cambio radical que está conociendo la administración pública en el mundo, su esfuerzo para reinventar su papel y por fin responder a su vocación primordial de servicio al público. Y mi nombre es Frank Grossell. Los más atentos y también los demás habrán notado que no soy de aquí, soy francés, vivo en Suiza, trabajo en las Naciones Unidas y he tenido la oportunidad de trabajar en unos 30 países para ayudar a las administraciones públicas justamente a cambiar ese chip que estaba mencionando el señor Araujo aquí. No nos equivoquemos, es una batalla muy difícil, ¿no? Porque todos somos usuarios de servicio público, sabemos que la batalla no está ganada. Lo que sí está ganado es el cambio de actitud fundamental de los administradores públicos y de los políticos frente al papel de administración pública. Y les prometo limitar mi intervención a media hora. Esta noche sé que ha sido un día largo y quisiera tal vez que miremos juntos de frente lo que es en este momento la administración pública, porque es importante ver los obstáculos que pueden frenar su evolución hacia un servicio público que realmente responda a la necesidad del usuario. Miremos juntos, si quieren 2 minutos, un video que muestra la administración pública antigua y vamos a ver después por qué ha sido así la administración pública, cuáles son los obstáculos al cambio y cómo cada uno de ustedes como ciudadano colombiano tiene que realmente pelear para que se haga el cambio y el papel fundamental que pueden jugar las zonas francas en acelerar ese cambio. Es una película española y van a ver que el problema de la administración pública no es de los países que llamamos a veces en desarrollo, pero que es de todo el mundo. Es un video, voy a necesitar el sonido. Espera un momento. Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1. Lo cumplimenta en esa mesa y después. He traído relleno.
llenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... He traído 2 copias, escritas y revisadas. Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Tú lo has querido. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036, numerado y grapado. Es obviamente una caricatura, no es así la práctica. Lo que ilustra bien esa película es el hecho de que en este caso el funcionario no es facilitador, ¿no? No sabemos qué es la norma, pero realmente no está haciendo la vida fácil para el usuario. Quisiera darles un caso real, ¿no? De un obstáculo real y para realmente mostrar, y es una distinción que hizo el señor Araujo, las normas y el cambio de las normas no soluciona el problema. Y porque gran parte del problema es la interpretación de las normas y su aplicación por la administración pública. Quisiera darles el ejemplo de 3 acuerdos que las Naciones Unidas acaban de negociar con 3 gobiernos distintos. El primero es este. No hace falta que vean el texto, pero que vean solamente la forma, cómo se ve, ¿no? Es un acuerdo de 3 páginas por $1,5 millones con los Estados Unidos. Fácil, la carta se lee, no es muy complicado de entender y negociamos el plan de acción del proyecto durante más o menos un mes y esto nos llevó como una semana a llegar a un acuerdo, ¿no? Se firmó. Segundo, otro estilo alemán. Poco más páginas, 7 páginas, bien ordenado, no muy complicado, espacio entre las líneas, lo mismo, hasta más rápido, ¿no? 3 días para la parte legal y 15 días para la parte operativa. Reconocerán tal vez esto. Es un acuerdo que no logramos firmar con el gobierno de Colombia. Después de 6 meses de arduas negociaciones, no en la parte operativa, porque eso sí se había solucionado en 5 minutos entre yo y la persona contraparte en Colombia, era para la implementación de un sistema informático de un valor de mercado de $400,000 que hubiese costado a Colombia unos 60,000. Entonces, y el acuerdo operativo se hizo en muy poco tiempo, conozco muy bien la contraparte, pero negociamos ese acuerdo durante 6 meses. Cuando mi departamento legal vio llegar un documento escrito en esta forma, sin espacio,
obviamente, y les creo como una reacción negativa, y además no llegamos a subsanar los problemas de tipo aparentemente legal que había para que las Naciones Unidas pudieran firmar un acuerdo de claro beneficio para el país con una entidad nacional. Es interesante, ¿no? Porque como la ley nacional, que en una democracia emana de la voluntad popular y obviamente para el bien de todos, cómo la ley nacional puede ser contraria a un acuerdo de claro beneficio para el país. Si la ley está en contra o impide que algo bueno se haga, hay que tal vez cambiar la ley. Y si no es la ley que es contraria a un proyecto de interés obvio, tal vez es la interpretación de la ley y la práctica administrativa que no permitió que se firmara ese acuerdo. Es una pregunta que estoy haciendo, ¿no? Y es un tema importante y en el proceso de cambio que se ha iniciado aquí y que está en curso en muchos países del mundo, es muy importante ver que la normativa, las normas, el texto de ley no es lo único que hay que cambiar. Hay que cambiarlo porque usualmente no se entiende. En muchos países está escrito en una forma que la gente no puede entender. Y hay una creencia falsa de que una ley tiene que ser complicada. Hay una creencia falsa de que tiene que ser larga, de que tiene que escribirse de esta manera, ¿no? ¿Por qué se escribe así? Eso lo escribían así los notarios del siglo XVIII para evitar que se pusieran menciones nuevas en los espacios, pero no tiene más sentido ahora que hay computadoras. Obviamente nadie va a ir a agregar algo, es imposible, ¿no? Entonces, no solamente la forma, sino el estilo, la manera de escribir. Una ley obviamente tiene que ser entendida para ser cumplida. Si no se entiende la ley, no se puede cumplir. Va a ser uno de los retos más importantes que va a tener el señor Araujo en su reforma, ¿no? Es buscar personas que ayuden a escribir leyes de una manera clara. Si no se entienden ni por los que tienen que cumplirla, ni por los que tienen que aplicarla, obviamente va a ser un fracaso. Hay muchos países donde las leyes son tan complicadas que más de la mitad de la población trabaja en el sector informal. O sea, que no se registra porque no entiende cómo hay que hacer, ¿no? Obviamente no se puede descartar la idea de que algunos no quieren porque quieren invadir impuestos, pero en la realidad muchos no saben cómo hacerlo. O sea que la complejidad de las normas, de las leyes, sin hablar de su aplicación, es un factor muy importante y de bloqueo, de freno del desarrollo económico y social y obviamente de tensiones en la sociedad. Quisiera enseñarles algo para ilustrar este tema. Cuando se habla de ambiente regulatorio, de normativa, yo creo que hay que distinguir varias cosas, ¿no? Primero, y estamos aquí en este país en una democracia, obviamente la voluntad política, la orientación, la persona que decide qué va a decir una ley, ¿no? Es el pueblo a través de sus representantes y del gobierno que ha sido designado. Entonces, la voluntad política se expresa desde el pueblo y se va después a traducir en regulaciones, en leyes. Hay una primera tradición usualmente ahí, pero tendría que haber total alineación entre la voluntad política, las regulaciones, la interpretación de las leyes, los procedimientos que van a ser implementados a raíz de las regulaciones, de la interpretación y la práctica, o sea que la forma en que se va a implementar, se va a aplicar realmente la regla. Y yo agregaría entre procedimientos y práctica otra interpretación, ¿no? O sea que lo que le llamamos normativa es una voluntad, es un texto y después múltiples interpretaciones hacia la práctica que va a ser muy diversa porque obviamente es sujeta a interpretación y al conocimiento del funcionario que lo va a aplicar. El señor Araujo lo mencionó varias veces. Cuando hay total alineación entre la voluntad política y la práctica, se llama gobernanza democrática, totalmente, ¿no? En la práctica, en todos los países del mundo, la voluntad política está traducida usualmente a nivel de regulaciones. Cualquiera de nosotros, si abrimos leyes ahora, nadie va a reconocer lo que dice la ley. O sea que nadie va a entender ni la intención que tuvo el legislador inicialmente. Porque los términos, como lo dijimos, son tan complicados que
es muy difícil comprender. La interpretación va a ser muy difícil, muy distinta según la persona que lo va a leer y obviamente va a haber un desvío, ¿no? ¿Conocen ese juego que consiste en decir algo en el oído de una persona que después lo repite a otro y llega totalmente distorsionado el mensaje? Es lo mismo. Uno no entiende lo que está leyendo, lo entiende de cierta forma, lo repite a otra persona que lo va a interpretar y así hacia la práctica. La práctica es totalmente distinta a la voluntad inicial, todos nos damos cuenta. Esto se llama gobernanza burocrática. Todos los países que conozco son países de gobernanza burocrática. Soy francés, vivo en Suiza, son países donde realmente no se puede decir que gobierna el pueblo, porque por esos distintos niveles y obviamente hay mucha distorsión. Ese es el reto, ¿no? Es el reto del que mencionó el señor Araujo, es el reto que están enfrentando todos los países del mundo. Para enfrentarlo en buenas condiciones, yo creo que podemos mirar un poco lo que son los principales obstáculos, y los obstáculos me parece que son de tipo psicológico, ¿no? Yo mencioné ya una tendencia a revelar la complejidad, a escribir de manera complicada, a asociar complejidad con seriedad. Yo creo que todos nosotros nos tenemos que interrogar, porque no es culpa de nadie, ni del ministro, ni del funcionario. Nosotros pensamos que si algo es complicado, es bueno y es serio. Yo trabajo en las Naciones Unidas, cuando hay reuniones, cuando el expositor dice algo que la gente entiende, usualmente no les gusta, porque no les parece bueno. Si el oyente no entiende nada de lo que se está diciendo, le parece muy bueno el discurso. Así es, no estoy bromeando. No aceptemos que así sea, porque estamos hablando de cosas reales, ¿no? Estamos hablando de vida y muerte, de economía, de bienestar social. Entonces, es importante ver esta parte. Yo quisiera destacar con ustedes algunos puntos, ¿no? Y vimos lo que era la antigua administración. Vamos a ver cómo se caracteriza. El señor Araujo habló de tradición. Yo creo que la tradición es lo más importante, la cultura es lo más importante ahí. No. Sí. Me acaban de decir, y lo siento mucho, que el señor que llame Araujo durante 20 minutos se llama Santiago Rojas. Señor Rojas, mil disculpas. Le estaba alabando a usted y ni se daba cuenta. No resta nada de lo que dije, ¿no? Y la admiración que tengo por lo que está tratando de hacer. Es importante darse cuenta que los trámites administrativos son necesarios. Hay regulaciones, obviamente se tienen que traducir en cosas concretas, ¿no? Son necesarios los trámites administrativos, pero no es necesario que sean complicados. Es muy importante acordarse de esto. Es lo que dije, ¿no? Pensamos que tienen que ser complicados. El funcionario público piensa que tiene que ser complicado. El usuario mismo piensa que está decepcionado si realmente no le cuesta un poco, ¿no? Si no hay sufrimiento, está decepcionado. No es cierto. Y yo leí la misión de la DIAN y de muchas instituciones y dice, vamos a fomentar el cumplimiento voluntario. ¿Cómo se fomenta el cumplimiento voluntario? Haciéndolo fácil. Entonces, obviamente, el mejor procedimiento es el que no se siente, el mejor control es el que no se siente. El interés de una institución que quiere aumentar su recaudo, obviamente, es hacer que los procedimientos sean tan fáciles que la gente los ejecuta sin darse cuenta. ¿Por qué son complicados? Hay muchos motivos, pero yo voy a destacar dos grandes categorías. El fraccionamiento de la administración pública. Si yo, usuario, trato con usted, perdón, usted está enfrente de mí, si usted es la administración pública para mí, nos conocemos, usted no me va a pedir 1000 veces los mismos papeles, me conoce. Yo le doy una vez mis datos y ya está. Y cualquier autorización que necesite la voy a ver con usted y entonces no voy a tener que repetir, no me va a tener que imponer ningún procedimiento, porque ¿de qué sirve un procedimiento? Cada vez lo mismo. Pedir información
datos en un formulario o datos que vienen de otras instituciones que dicen que me conocen y pedir pagos. No hay más que esto, ¿no? A veces sí, controles físicos puede ser, pero esa es la esencia del control. Si usted me conoce, si usted es el único administrador en mi país, yo trato con usted, es muy fácil. Pero si trato con usted también, con usted y con 5, 10, 20, 30 de ustedes, cada uno tiene su propio registro. Quiere mis datos, quiere que los repita cada año, quiere que yo le pague para mantener mis datos en su registro. Quiere saber si los demás me conocen. Y quiere saber si el papel que me dio los demás es real o no. Entonces, tienen que ir a un notario, hacerlo certificar, se vuelve muy complicado. Esa es la esencia de la complejidad administrativa. Si uno trata, y muchos expositores hablaron de esto, dijeron, la administración no actúa como una. Si fuera una, o si actuara como una, habría menos problemas. La buena noticia es que sí puede actuar como una, gracias a la informática. ¿Por qué no se hace? Porque ahí sí las barreras son mentales. Pero su registro, instantáneamente pueden estar comunicados. No es cierto que hay problemas de sistemas operativos, no es cierto que hay impedimento legal, no puedo compartir, no es cierto. Hay que rebatir esos argumentos, se rebaten muy fácilmente. Hay barreras psicológicas en ese momento, pero sí, la administración pública puede ahora actuar como una gracias a la informática. Primer obstáculo. Segundo obstáculo, la cultura administrativa y más allá, la cultura nuestra, ¿no? Porque no solamente administrativa. Control más que facilitación. Yo creo que es una herencia del tiempo que la administración ejecutaba las órdenes del rey, ¿no? Se imponía. Ahora cuando se pasó a la democracia cambió. La administración pública está al servicio del público, pero tampoco ha integrado mucho de esos principios. O sea que hay algo en el cerebro reptiliano todavía que queda de esta historia, ¿no? Control más que facilitación, también porque no se entendía tanto que facilitar es controlar también. Y forma más que fondo. Yo creo que en el país de ustedes, que quiero mucho, que conozco desde hace 30 años, realmente, y en América Latina en general, este problema existe más que en otros continentes. Se valora usualmente mucho la forma al detrimento del fondo. Vimos el documento, hay muy pocos países del mundo donde todavía un contrato internacional se escribe como se está escribiendo este. Y hay tanta insistencia sobre aspectos formales. Por ejemplo, nos pidieron, y en ese mismo contrato, en los estatutos de la ONU, la autorización del secretario general, o sea que unas cosas que son de conocimiento común, público, ¿no? De que uno puede averiguar. Los americanos no piden esto, saben exactamente que sí, están trabajando con el mismo público, pero ahí sí, notarizado, una prueba de que no teníamos deuda fiscal en Colombia. O sea que un montón de cosas que no sirven realmente, que tal vez no pide la ley, pero que el funcionario piensa que debe pedir, y no es por maldad, no es porque piensa que debe pedir, y los órganos de control piensan lo mismo. En todos los países donde vamos, obviamente la reacción de función público al principio es no podemos porque la ley lo impide. Abrimos la ley juntos, es un excelente ejercicio, abrir leyes en 30 países, y es la misma más o menos en todas partes, heredada de Francia, mucho en América Latina. Y cuando uno lee la ley no ve nada. En el registro de comercio de un país de Centroamérica le decíamos, pero ¿por qué piden una escritura pública para un comerciante individual que se quiere registrar? El registrador decía, la ley lo pide, la ley con L mayúscula, ¿no? ¿Pero qué ley? El registro el Código de Comercio. Abramos, miremos qué artículo. No había nada. Cada vez que hacemos esa averiguación, en el 99.5% de los casos, la ley no dice nada o no dice lo que la persona piensa que dice. O sea que es importante leer la ley, ¿no? Entonces, los problemas, fraccionamiento de la administración pública, cultura administrativa, control más que facilitación, forma más que fondo. ¿Qué es simplificar? Es un tema importante, ¿no? Porque para ser pragmático, oí del señor Rojas el término pragmático, obviamente es la mejor forma de avanzar.
La mejor forma de avanzar, de simplificar, es ponerse desde el punto de vista del usuario y qué es lo que le toca al usuario es contactos con funcionarios y documentos que él tiene que entregar. Simplificar es reducir la cantidad de interacciones, de pasos, y reducir la cantidad o la complejidad de los documentos. Si hago esto, si hay un contacto y un dato solamente, no puede ser más sencillo que esto, ¿no? Si además está en línea y que lo puedo hacer a distancia, mejor todavía. Entonces, simplificar, y lo hemos oído mucho en el discurso del señor Rojas, es hacer fácil para el usuario el cumplimiento de las obligaciones legales. Pero me dio enorme gusto oírlo porque no se oye tanto. O sea que es ya una revolución mental. Parece obvio, ¿no?, que ese es el papel de la administración pública, pero no se está formulando todavía en muchos países de esta forma. Tienen la suerte en ese país de que sí hay una toma de conciencia y esfuerzos que se estén dando para hacerlo. Se necesita que ustedes les tomen, ¿cómo se dice?, al pie de la letra, y que los digan sí. Entonces, si es realmente lo que quieren hacer, hagámoslo juntos. Haga fácil para nosotros el cumplimiento de las obligaciones legales. Ayuden a la Dirección de Aduanas y a las demás instituciones diciendo, eso es fácil, eso no es fácil. ¿Cómo simplificar? ¿Cómo hacerlo fácil? Pasos mínimos, la menor cantidad de pasos posibles. Requisitos mínimos, ¿no? Hay unos principios que no voy a detallar ahora y les prometí que sería al máximo 30 minutos, creo que estoy casi llegando a esto, para resumir lo que les dije. Y hay un movimiento muy revolucionario, radical, que es como el reconocimiento del papel fundamental de la administración pública, ¿no?, pagada por el público, al servicio del público, para el interés común. Es importante guardarlo en mente, obviamente, y acompañar ese movimiento. Los bloqueos son de psicológicos. El funcionario público no piensa, no se siente autorizado a simplificar porque él asocia complejidad con buen trabajo. Siente que su papel es defender la sociedad contra los malos que quieren abusarla, ¿no? Entonces, a más trámites, a más procedimientos, a más documentos, a más pasos, mejor estoy haciendo mi trabajo. Es importante verlo, ¿no? Es importante ver que hay que liberar al funcionario público de esta creencia. Entonces, la creencia que tienen ellos, obviamente, algo que habría que transformar y pueden ayudar mucho, estoy seguro que hay muchos abogados en esa asistencia que obviamente van a pensar mal de mí, y los abogados tienen una responsabilidad importante en tratar de clarificar la forma en que escriben las leyes y en que interpretar las leyes, porque en este país, más que en otros, todo esto es complicado y no hay motivo ni hay razón para que lo sea, ¿no? El lenguaje jurídico ha sido concebido para que todo el mundo lo entienda y que no haya ambigüedades. Si ustedes leen códigos, leyes, no entienden nada. Yo soy especialista del tema, no entiendo nada. Y a veces porque no hay nada que entender, porque ni siquiera el que lo escribió entendió lo que escribía. No estoy bromeando. Y colocan las comas en lugares equivocados. O sea que realmente ahí hay un esfuerzo importante y que se puede hacer, ¿no? El lema, el mantra, la cosa más importante para ayudar la administración pública y para ayudarse a sí mismo es el siguiente: poner al usuario al centro de la actividad de la administración pública. Y quisiera terminar solamente para indicar algunas herramientas que tal vez podrían ser útiles. Usted mencionó protocolos que hacían falta y para ver la administración pública, para ver la práctica administrativa. Quisiera enseñarles algo que se ha hecho aquí en Colombia y bajo los auspicios de Confecámaras, con 3 cámaras de comercio y con financiamiento del Ministerio de Comercio. 1 año y medio para firmar el contrato. Pero se dio. Y no se firmó con el ministerio, sino con Confecámaras, ¿no? Era muy complicado con el... Es un portal... ¿Dónde está? Sí. Es un portal muy sencillo, se llama colombia.eregulations.org.
no muestra la normativa, muestra la práctica administrativa, describe paso a paso de manera muy visual, como un video del procedimiento, lo que son algunos procedimientos que quisieron poner en línea. Ese portal, ustedes pueden ir a verlo, ¿no? Se llama colombia.eregulations.org y da acceso a procedimientos en Barranquilla, Bogotá, Manizales. Y ahí yo abrí el de Barranquilla. Ahí son los trámites que se documentaron, bueno, trámites más frecuentes, trámites con construcción, obligaciones tributarias, afiliación de seguro social. Les quiero enseñar solamente cómo se está documentando aquí. Yo abrí uno que se llama licencia de construcción obra nueva, porque obviamente hay muchas distintas, ¿no? Aquí están todos los procedimientos. No se puede decir licencia de construcción, hay que decidir si es obra nueva, en qué curaduría, porque va a cambiar, obviamente no es lo mismo, y si es renovación, si es extensión. Entonces hay que documentar realmente con mucho rigor la práctica. Y efectivamente se presenta así. Si ustedes cliquean, ven a la izquierda la cantidad de pasos. Son 19 pasos, 19 interacciones entre el usuario y un funcionario público. Cuando empezamos ese trabajo con la Cámara de Comercio de Barranquilla, dijeron, está bajo control, lo acabamos de simplificar y son 6 pasos, 19, cuando uno va realmente. Porque ir a hacer una fotocopia es un paso, ir a certificarlo es otro paso, ir a buscar la factura es un tercer paso, ir a pagar, y todo esto son oportunidades para malos encuentros y realmente tiempo perdido. Entonces, y hay que documentar paso a paso. Entonces, brevemente, aquí todos los pasos a la izquierda y a la derecha un resumen del procedimiento que me va a llevar, voy a tener que ir a 9 lugares distintos. A este voy a tener que ir 12 veces, a este 3, al banco una vez y a otro banco 2 veces. Todo esto para ese documento que está aquí, ¿no? Que pueden ver, bueno, yo no sé si estoy en línea. Y los documentos necesarios son 27. Hay 27 pedazos de papel que van a tener que mostrar. Y ¿cuánto cuesta? Aquí les dice cuánto cuesta exactamente, cuánto tiempo, entre 37 y 137 días. Y eso mide el tiempo que usted va a tener que esperar en fila en cada paso y el tiempo que va a pasar con el funcionario y el tiempo entre 2 pasos, que es el más largo, ¿no? Entonces, esto no es con base a la normativa, obviamente vamos a ver que está, pero es con base a ir a cada oficina, sacando fotos de funcionarios, escaneando los documentos, documentando lo más fielmente posible lo que son los procedimientos. Y aquí todas las leyes y todos los artículos precisos que amparan, que justifican este procedimiento. Ese es el resumen. Si ustedes cliquean en un paso, no sé cuál, yo cliqué en uno, pero pueden ver todo esto en línea. Y yo cliqué sobre el paso 15, obtener liquidación de cargo variable y anticipo de impuesto de delegación urbana. Y está a cargo Ana Molina en la asesoría técnica en la Correa Urbana 1, que me va a dar esos 2 documentos y que le tengo que dar un número de erradicación, cuánto tiempo dura, espera en fila entre 5 y 10 minutos, qué norma justifica, decreto 1469, artículos 10, 116, 117. Yo puedo reportar una información incorrecta, decir no, no es así. O sea que no es como dicen que es aquí, ¿no? O sea que o la información está equivocada o el funcionario no lo aplicó bien. Es una forma de averiguar en ambos casos. Yo puedo sugerir una idea de simplificación aquí. Y aquí me puedo quejar a esta persona si tengo un problema, ¿no? Entonces, todos los pasos están documentados de esta forma, se puede imprimir. Llevo a Confecámaras unos 6 meses documentar, hay una cantidad de procedimientos impresionantes, es mucho trabajo, pero vale la pena porque realmente es algo muy visual que le sirve tanto al usuario para saber lo que son los procedimientos, como a la administración pública para saber y en qué forma se puede simplificar. Porque aquí, ¿cómo se simplifica? Se abre la ley aquí. Se mira el artículo y se ve si está justificado el paso, si están justificados los documentos que se pidieron, si todos los documentos que se pidieron son necesarios o no. Y algo interesante que les quiero enseñar es que a raíz de ese portal se pueden comparar los procedimientos entre las 3 ciudades. Y es interesante porque miren, no sé si ven bien aquí, pero estamos comparando aquí y es información jalada de los portales, ¿no? No es un informe, es algo real. Licencia de construcción, obra nueva. Entonces, pasos en Bogotá 24
en Manizales 15. Entidades implicadas 4 en Bogotá, Curaduría 1, 10 en Barranquilla. Cantidad de requisitos 18 en Manizales, 27 en Barranquilla, duración entre 54 y 77 días, con la misma ley obviamente. Ahí estamos viendo que hay una gran diferencia en la interpretación y la aplicación de la ley. O sea que esa es la primera herramienta que puede ser muy útil para monitorear la aplicación de una normativa nueva. No hay que pensar que una normativa nueva necesariamente va a mejorar la situación. No tengo tiempo aquí, pero si van a este sitio y ven todos los países del mundo donde se implementaron portales de este tipo, y si ven un país ahí que se llama Vietnam, que conocen muy bien, y en Vietnam cambiaron la normativa para inversión extranjera, dijeron para simplificar. Habíamos documentado los pasos para un inversionista extranjero, 25 pasos, con la normativa nueva 28. Más documentos, no sabían, porque en mi parecer, ¿cómo se hace una buena normativa? Al revés, se empieza en la práctica. ¿Cómo sería un buen procedimiento para el usuario? Y se escribe. Se dice así, esta es la ley, ¿no? No hay mejor ley que esta. No se hace así usualmente, pero tal vez sería una buena idea intentar o podemos mezclar las dos técnicas. Y clarificar los procedimientos para poder monitorearlos, simplificar con base a la técnica muy pragmática que mencioné. Simplificar no es reunir 30 personas en una oficina de varias instituciones y decir, vamos a simplificar porque nadie conoce el procedimiento. Están hablando en abstracto sobre la base de lo que saben de la ley, entonces no resulta. Yo llevo 30 años en este sector, no resulta. Lo que sí resulta es documentar la realidad, conocer bien la ley que ampara el procedimiento, abrirla, y la divina sorpresa que tenemos cada vez es que la ley es más sencilla que la práctica. Entonces se puede simplificar mucho la práctica con base a la ley, y después, si realmente hay bloqueos, sobre la base de un buen conocimiento del procedimiento, ahí sí se puede reformar la ley. No resisto a la tentación de decirles que en los países que están aquí, en donde todos trabajé, ¿cómo se escribe una ley? Se pide a una persona como yo que lo haga. Entonces, ¿y cómo lo hace una persona como yo? Copia de un país a otro. Sí, dice, ¿cuáles son las mejores prácticas? Nadie sabe, pero entonces dice, bueno, busca en internet y encuentra que en España, que en tal lugar, se hizo una ley y copy-paste. Sin ninguna consulta con la práctica. Después, obviamente, hay abogados locales, pero entonces, usualmente no es un proceso muy eficiente, ¿no? Punto de vista del usuario, documentar, salir de la práctica, simplificar en forma muy pragmática con el objetivo de eliminar pasos, eliminar documentos, y eso ya se vuelve simple. Para terminar, last but not least, ¿cómo se hace una buena informatización? De la misma manera. ¿Cómo se está haciendo mal y cómo se podría hacer bien? Se está haciendo mal cuando se piensa que informatizar es compatibilizar o unir o enlazar sistemas informáticos. No funciona, porque eso amplifica la complejidad. Buena informatización es decir, ¿cómo quisiera, si yo fuera usuario, que fuera la pantalla que voy a ver? La primera, y la segunda, y la tercera. Y con base a ese dibujo de lo que es ideal para el usuario, después se construye, se enlazan las bases de datos de las instituciones, ¿no? El mantra que acabo de mencionar, el punto de vista del usuario, poner al usuario al centro de la administración pública, funciona en todo. En clarificar el procedimiento, se documenta desde su punto de vista y no desde el punto de vista de las múltiples administraciones involucradas, se simplifica desde su punto de vista y se automatiza desde su punto de vista. Y no les tomo más tiempo, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, señor Grosser, por su intervención. Quiero dar paso al señor Bernard Gilchrist, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas. Hemos llegado finalmente a culminar nuestro congreso en 2 agradables días de convivencia, de encuentros, de relaciones,
de aprender en áreas de conocimiento, de avanzar en áreas regulatorias y de identificar algunas necesidades complementarias. En el área de conocimientos, por ejemplo, me queda claro que tenemos que identificar negocios que nos permitan insertarnos en las llamadas cadenas globales de valor a nivel mundial. También queda muy en claro que debemos trabajar en identificar la competitividad de nuestras regiones y que en un trabajo que vamos a adelantar con ProColombia específicamente, podamos promover las inversiones a nivel internacional, identificando la competitividad de cada una de nuestras regiones y mostrarnos de acuerdo a las ventajas de cada una de ellas. También para mí es suficientemente claro que tenemos que desarrollar clústeres a través de identificar empresas anclas que propicien encadenamientos en niveles primarios y secundarios. Eso va a ser básicamente. También en el área de conocimiento vimos que algunos o algunas aprendieron a bailar champeta, o al menos lo intentaron. En el tema regulatorio, ayer y hoy, ayer con la ministra, abrimos un espacio importante de trabajo conjunto, de analizar los temas que más nos preocupan, de darle salida, no solo en el marco de la política, sino en temas de desarrollo de algunas otras actividades. Ella se comprometió en términos de tiempo con muchos de estos aspectos y hasta nos estableció una agenda para ir a México a finales de noviembre. Con la DIAN, en el día de hoy, con su director y su equipo de trabajo, muchas gracias, doctor Santiago, analizamos los puntos que más nos preocupan en la parte regulatoria del procedimiento. Revivimos una mesa de trabajo que se había acordado el año anterior en el congreso que nos antecedió y que nos va a servir de una mesa de trabajo conjunto, no solo para analizar y ponernos de acuerdo en las regulaciones, sino en la construcción de algunos elementos que, como él lo explicaba en su presentación, me refiero a los protocolos, nos van a ayudar a aclarar muchos de los procedimientos que tenemos y muchas de las relaciones en el proceso de fiscalización que la DIAN tiene con nuestras zonas francas. En el tema de servicios complementarios, hemos avanzado mucho con el crédito para financiar proyectos a través de operaciones de operadores y de usuarios en zonas francas. Es un tema que vamos a puntualizar mucho más concretamente en las próximas semanas, especialmente en el crédito con Bancoldex como banca de primer piso o de primer nivel. El tema de ProColombia, ProColombia es un aliado excelente desde antes y lo sigue haciendo ahora y lo sigue ratificando. Y ese programa que tenemos, en el cual María Claudia Laforí tiene vital empeño de promoción de las zonas francas a nivel internacional, es fundamental. En los temas de energías y servicios públicos tenemos pocos avances, pero tenemos el convencimiento de que tenemos que seguir adelante y la ministra pues ayer nos dio algunos espacios para esos temas. De tal manera que yo creo que estos 2 días han sido bastante importantes para nosotros, especialmente porque ratificamos nuestro compromiso con las metas del gobierno para incrementar las exportaciones en Colombia. Ya lo hemos dicho, lo hemos repetido, nos estamos comprometiendo a generar hasta 2.500 millones de dólares de nuevas exportaciones para el año 2018. Este evento pues ha sido posible gracias a la participación, la organización que Edgar y su equipo de trabajo ha hecho
en cuanto a la infraestructura, la agenda académica, la parte social. Edgar, muchas gracias. Has hecho un buen trabajo. Yo creo que le podemos dar un aplauso. A los funcionarios del gobierno, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de la DIAN, de Bancoldex y de Procolombia, que nos han acompañado, nos han ilustrado. Muchas gracias por su participación, ha sido muy importante también. Los gerentes de zonas francas que han estado aquí, gracias por su apoyo. Esperamos que sigan en esta causa en que estamos todos comprometidos. También muy importante la asistencia de usuarios de zonas francas. Como lo dije en la instalación, creo que es un componente que debemos seguir creciendo hacia el futuro. Y ya por último, a manera de despedida, quiero darle la noticia que el próximo Congreso de Zonas Francas será en la ciudad de Santa Marta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gilchrist, señor Rojas, señor Martínez, señor Grosser, por su compañía en esta sesión de clausura. A ustedes, muchísimas gracias en nombre de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI. Les agradecemos su asistencia a este congreso y esperamos que nos acompañen en una próxima versión. De esta manera damos entonces por clausurado el 9º Congreso de Zonas Francas. Esperamos que haya sido de su total agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz tarde.